Bueno, continuamos conversando con Rafael Quiroz, experto petrolero, profesor universitario, economista. Fíjate, Rafael, tú decías que no es cierto eso de que somos la primera reserva petrolera del mundo. Hablabas de la calidad y la cualidad del petróleo de la faja, ¿no? Sí. Que no es rentable No, para nada. producción, ¿no? En este Para nada. momento. Sí, primero porque la faja que se calcula tiene sobre los 290.000 millones de barriles. No todo eso es crudo. Ahí hay el 90.000 millones de gas que conviven y coexisten allí con el crudo. Y de los 180 y 90.000 de bitumen natural, que es el mismo crudo extrapesado, pero de 8.5 grados API. Pero aparte de eso hay lo siguiente, que es un crudo sumamente costoso. Yo decía que el costo de relación dado por la misma gente dentro de producción de la industria, oscila entre 27 y 34 dólares el barril. El costo promedio de los convencionales en Venezuela, de los crudos convencionales, está en 7.85. Y el costo promedio de todos los crudos, de toda la cesta, está en 18.50. Pero la faja la tiene, repito, entre 27 y 34. Mientras que, ejemplo, en Arabia Saudita, un costo de producción de un convencional está en 1.85 dólares. Entonces vamos a competir nosotros con Arabia Saudita y con esos países que están montados sobre un océano de petróleo. Simplemente que porque tenemos la faja. No, señor, aquellos la sacan, no llega a 2 dólares la producción. Y es crudo liviano, de calidad. Sin necesidad de mejorarlo. Que todo el mundo lo quiere, no tiene que mejorarlo, no tiene que mezclarlo, no tiene que convertirlo en emulsión, no tiene que convertirlo en whisky ni en nada, absolutamente, sino tal cual como se saca del pozo, con muy poco procesamiento. Entonces aquí se quiere hacer, aquí se ha mitificado a la faja. Y la hemos invertido, eso viene de 1978, ni siquiera viene de este gobierno. Este gobierno, por supuesto, ha acentuado eso. Me refiero yo, el gobierno de los últimos 20 años. ¿Es tiempo de dejar eso de lado, de reducir las inversiones allí, mirar hacia otros campos, por ejemplo, reactivar otros campos, voltear hacia el occidente? Pero por supuesto, yo no haría más inversiones en la faja. Seguiría explotando la faja con las inversiones que he hecho y las que han hecho los socios míos, es decir, las 31 empresas transnacionales que hay allí. Porque algo de negocio debe ser, porque si no esas empresas no estarían allí. No, por supuesto, pero es negocio todavía cuando el precio del petróleo está sobre los 60, 70, claro. Todavía tiene 50%, más del 50% de ganancia. Desde luego, lo que pasa es que hay otros pozos de mayor ganancia. Por ejemplo, si usted deja de invertir en la faja, sin olvidarla, sin descuidarla, pero usted invierte en pozos marginales, en pozos maduros que llamamos, bueno, allí aplicas tú un proceso de recuperación secundaria a un costo que no pasa de los 9 dólares o los 8 dólares. Entonces, miremos un poco hacia algunos yacimientos del Zulia, de Falcón y de Monagas. ¿Y cuál es el potencial de producción en esos pozos marginales? Bueno, en la medida que tú, bueno, estamos hablando casi de 20.000 pozos. Vaya usted a saber cuál sería, habría que cuestión de meterle un poco a la matemática para saber a cuánto llegaría la producción, pero por supuesto, ahí fácilmente tú pones a producir a Venezuela, en 2 o 3 años podríamos ubicarnos sobre 1 millón de barriles. En esa zona solamente en esa zona. Digo yo, levantando la producción lentamente y en la forma como se debe en cuanto a las inversiones, a la disposición de inversiones que se tenga. Y llamar, por supuesto, a más capital privado, tanto nacional como internacional. Yo diría internacional, que por supuesto son los que más holgada financieramente pueden hacerlo, para que compartan esas inversiones en esos pozos maduros. Ahora, tú dices que el capital nacional no tendría posibilidades de invertir. No, es que el problema del capital nacional es que el empresario venezolano es muy cortoplacista y en el petróleo no se pueden hacer negocios a corto plazo. No es cuestión de que usted invierta ahorita como haría en cualquier otra empresa venezolana y la semana ya tiene la ganancia o el mes siguiente o a veces ni siquiera el año siguiente. Entonces, y aparte de eso de que el empresario venezolano, repito, no tiene mucho músculo financiero para meterse en un negocio petrolero de alta monta. La inversión petrolera no es como invertir en automóviles, en zapatos, en cualquier otro rubro o cualquier otro bien o servicio. No, eso requiere bastante capital. Pero donde yo hago énfasis es que hemos mitificado la faja innecesariamente.
Y entonces aquí se repite con una especie de estribillo, pues una especie de ritornelo, a veces hasta fastidioso y repetitivo, de que somos la más grande reserva petrolera del mundo. Eso no es cierto. Ahora, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait fácilmente tienen mucho más petróleo que nosotros, solamente que ellos no lo certifican, ni están interesados en certificarlo. ¿Por qué? Porque por lo demás, porque de las estrategias de la OPEP es precisamente no certificar reservas. Porque entre menos reservas probadas haya en el mundo, esa es una variable estructural que empuja el precio hacia claro, arriba. por supuesto. Y mientras más reservas incontables, inmensas, innumerables, infinitas haya de crudo, pues por supuesto eso es un elemento que empuja la OPEP. Entonces la estrategia de la OPEP no está equivocada. Le han dicho, bueno, Arabia Saudita, mira, no certifica un barril desde 1978. Irán, Irak desde 1981-82. Y ellos tienen mucho más petróleo que nosotros. Yo recuerdo una conversación que hubo cuando la segunda cumbre de la OPEP aquí en Caracas, el ministro Ali Naime, que era el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, le decía a unos venezolanos, nos decía allí, de que semanalmente él, como el rey, recibían todas las semanas nuevos yacimientos de petróleo. Ellos lo que hacían era engavetar eso y decirle al geólogo, váyase tranquilo, no diga a nadie. Ellos no están interesados, hermano. Cuando el Medio Oriente, esos 5 países que yo nombré, se despierte ese león, ese tigre, a enunciar y a certificar las reservas petroleras de Venezuela, va a quedar de sexto o séptimo fácilmente. Ojo, y estoy hablando de crudo liviano y mediano, el de mejor calidad y condensado, que es mucho más de mayor calidad que el aparte liviano. de Venezuela, ¿qué otro país petrolero, Rafael, está explotando crudo extrapesado como el de la faja, por ejemplo? A Canadá, en las arenas bituminosas de Alberta, en la zona de Alberta. El crudo extrapesado no es muy común. Aparte de que como hay también cantidades de liviano y mediano, pues la gente se dedica también, las empresas se dedican, le meten tubo de perforación, son aquellos crudos de mayor calidad. El nuestro, repito, está muy contaminado. Es precisamente el llamáceo porque tiene muchos metales, vanadio y níquel y tiene, por supuesto, mucho azufre. Entonces, no lo recibe ninguna refinería. Ni siquiera. O sea, que el tener esa faja no es ninguna garantía. No, tampoco. Y de eso se quiere hacer un festival y se quiere decir de que somos los más grandiosos. Arabia Saudita, por supuesto, Irán y Irak fácilmente se ríen de nosotros cuando decimos que tenemos la reserva más grande del mundo. Eso, por supuesto, sirve como condimento para el discurso de un presidente, para los efectos nacionales y para los efectos extranjeros. Y afuera lo creen. Yo se lo he oído a Santos, un poco al presidente, diciendo, Venezuela, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero repite lo mismo que dice aquí Miraflores, se dice en PDVSA, el Ministerio de Transporte. Esos son mitos. La historia del petróleo en Venezuela y de PDVSA ha sido construida en base a muchos mitos y a muchas leyendas, a muchas mediaverdades y a muchas mentiras. Porque aquí el problema es que todos ocultan una mentira. Los de la Cuarta República ocultan las mentiras que les conviene, y los de la Quinta los que les conviene, y los dos ocultan o semiocultan los que no les conviene o los que medio les conviene. Entonces, el problema en Venezuela es que precisamente como seguimos siendo dependientes del petróleo, y vamos a seguir siendo dependientes del petróleo, porque no hemos logrado la emancipación de la renta petrolera. Ahora, fíjate, hay un tema interesante, tú que eres experto petrolero, Rafael, es que el petróleo no ha servido, por ejemplo, para apalancar las nuevas tecnologías en Venezuela. Es decir, Venezuela tiene esas reservas petroleras, ha tenido recursos millonarios y sin embargo estamos rezagados con respecto al uso de la energía alternativa. Por supuesto, en fin, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, Vladimir, porque la inversión en nuevas tecnologías. No le hemos invertido absolutamente nada a la tecnología y a la ciencia. Aquí está paralizada la industria petroquímica, que perfectamente podría multiplicar el portafolio de negocios de la industria petrolera. Y estamos en pañales prácticamente. Cualquier empresa transnacional, llámese Repsol, British Petroleum, la Chevron, la Exxon, tiene mucha más tecnología que la PDVSA. Aquí no tenemos ninguna, porque aquí no hemos aprendido en más de 100 años, como país petrolero, ni siquiera a producir, a fabricar un tornillo, una tuerca para la industria petrolera. Aquí no hemos fabricado, no hemos montado ni siquiera el primer tubo de perforación, el primer taladro, tenemos que comprarlo. Todos los instrumentos que utiliza hoy por hoy la industria petrolera son importados.
a excepción de algunas válvulas, algunos cauchos que por allí en la boyera, qué sé yo, se fabrica. Pero nosotros no hemos producido absolutamente nada porque nos hemos sometido simplemente al petrodólar que nos viene por concepto de exportaciones. Si necesitamos más plata, más dinero para el gasto público, para hacer demagogia, para hacer populismo, abre el grifo de la industria petrolera. Se necesita menos, cierra el grifo de la industria petrolera. Entonces, esa es la tragedia nuestra, simplemente. Tenemos que hacer una pausa, Rafael, y al regreso me gustaría hablar un poco de perspectivas del mercado petrolero, o sea, cuánto le queda al petróleo como buen negocio en el mundo y cómo estamos nosotros preparados para cuando el petróleo deje de ser la principal fuente que movilice la economía mundial. Vamos a la pausa, ya venimos con Rafael Quiroz.